Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. No hay posibilidad de que transformemos a México si no es con una organización popular. Y no hay una posibilidad de que esta transformación sea profunda y continuada en el tiempo si no es el pueblo organizado en su máxima expresión. Me defino siempre primero como un chiapaneco profundamente enraizado en Chiapas. Chiapas es un estado megadiverso cultural y biológicamente. Estudié en un pueblo chico, que ahora es un pueblo mediano, desde el kinder, primaria, secundaria. Tuve la oportunidad luego, para la secundaria me tocaba viajar a Tuxtla, es ahora parte de la zona conurbada de Tuxtla Gutiérrez, la preparatoria, y tuve la fortuna, la posibilidad de estudiar sociología en la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, y llegué a estudiar en febrero de 1994. Entonces estaba todo el auge del movimiento zapatista, ya venía con inquietudes políticas, fui parte del Consejo Estudiantil de mi secundaria, que es una secundaria federal, del Consejo Estudiantil del Colegio de Bachilleros donde estudié, del plantel 1 en Tuxtla, y al llegar a San Cristóbal, que era pues el centro del mundo de la izquierda en ese momento, nos metimos de lleno y yo digo que nacía la vida política desde el enfoque social. Morales ideológicos, los primeros en los que puse atención, así hablando de nuestro país, los hermanos Flores Magón. Circulaba mucha literatura de los Flores Magón ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y representaba la parte más profunda de la Revolución Mexicana y probablemente la que menos se vio después instrumentada. La madre de Máximo Gorki, por ejemplo, fue un libro que marcó mucho a un grupo muy importante de mi generación. Nos reuníamos a leerlo en conjunto, a ver qué estrategias podíamos retomar de lo que estaba ahí para concientizar a más compañeros, para poder crecer el movimiento estudiantil en el que participábamos. Ernesto Guevara, el Che, o sea, era un referente importantísimo, ¿no? Nos tocó en el 97 hacer un recuento de toda su vida, pues, en los 30 años de su asesinato. Yo empecé desde la parte más básica de Morena, el brigadeo como representante territorial, con 10 secciones electorales a cargo para hacer comités. Después como coordinador operativo territorial en un municipio, en Berriozábal, y después como aspirante a la candidatura, candidato, presidente municipal de Berriozábal. Estuvimos del 18 al 21 y de ahí buscamos la candidatura a la Diputación Federal. En todo ese proceso, estas cosas, el no robar, no mentir y no traicionar, que significa el sentido profundo del servicio público. Entonces, eso aplica en tu labor como funcionario público, como servidor público, en la relación que se tiene que establecer con la gente, porque está la otra frase que dice, ¿no? El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando está al servicio del pueblo. Otra cosa que es importantísimo, no puedes saber qué es lo que requiere el pueblo si no hay una comunicación con el pueblo. Entonces, en la presidencia municipal en Berriozábal siempre fue de puertas abiertas y ahora las casas de enlace que tengo como diputado federal y mis recorridos por el territorio siempre dedico un tiempo importante a escuchar lo que dice la gente, como le hizo nuestro presidente a lo largo de décadas en que estuvo en comunicación con ellos, ¿no? Entonces, tener siempre claras esas cosas y lo que se me hace que es el punto central es esta frase también muy sencilla, ¿no? Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. No hay posibilidad de que transformemos a México si no es con una organización popular. Y no hay una posibilidad de que esta transformación sea profunda y continuada en el tiempo si no es el pueblo organizado en su máxima expresión. Desde que llegué a San Cristóbal y empecé a tener esta interacción con los pueblos indígenas de Chiapas, Chiapas es, junto con Oaxaca, pues el estado más diverso culturalmente. Hay decenas de variedades lingüísticas, 13 idiomas que se hablan, pero con variedades entre un lugar y otro. Y cuando empiezas a dialogar con las comunidades indígenas, entiendes esas cosas pues, que son obvias, pero que hasta que las sientes, las entiendes a cabalidad. La concepción del mundo que tienen los pueblos indígenas, la cosmovisión, se expresa en el lenguaje y se expresa en la práctica cotidiana.
Entonces, ¿qué aprendes desde el saludo, no? O sea, una forma en que tienen de saludar los pueblos tzotziles, que son con los que más en contacto he estado, junto con los celtales, es la pregunta es, el saludo es preguntarle al otro, ¿estás ahí? Y el otro contesta, sí, aquí estoy, ¿no? Entonces, para mí eso es como un reconocimiento entre humanos y miembros de una comunidad, ¿no? U otra forma de saludar, la traducción literal sería, ¿cómo está tu corazón? Y es como preguntarte qué estás sintiendo en este momento, cómo estás. Y no son fórmulas de cortesía, las respuestas tienen significados profundos también, ¿no? Ese es en el trato persona a persona. En el trato de la comunidad, aunque se ha fragmentado mucho por la política de los partidos políticos en los últimos 30 años, la vida comunitaria, la toma de decisiones colectiva, me hizo ver por primera vez hace 30 años la posibilidad de que sí se puede construir el poder popular, que la gente sí puede tomar en sus manos el gobierno de una comunidad, de una asociación de comunidades, de un municipio y hasta de un estado, con cosas que no hemos ideado todavía, pero que podemos concebir, ¿no? El tiempo que dedican a un diálogo profundo, intenso, circular, que puede tardar horas y a veces días, para tomar decisiones buscando la mejor decisión para el colectivo, es una de las cosas que nos falta mucho por aprender a nosotros, a los que no pertenecemos a los pueblos indígenas. Yo creo que esas dos cosas, ¿no? La forma de interrelacionarse y la otra que también ha tenido, ha cambiado en el transcurso de esas 3 décadas, pero que sigue estando ahí, es la relación con la naturaleza, ¿no? Los pueblos indígenas se consideran parte de un todo y se relacionan distinto con los ecosistemas en los que viven. No hay un sentido de aprovechamiento así tan neto, con fines de lucro comercial, como los que llegan de fuera muchas veces, ¿no? La relación con los animales, por ejemplo, de pastoreo o con la fauna silvestre es distinta también, no es de acabarlo, sino es usar lo que se requiere. El cuidado que se tiene en los sitios donde identifican que está el agua, o se vuelven lugares sagrados, donde se prohíbe talar para conservar esos sitios. Estamos viviendo un proceso de transformación, ¿no? Ha sido muy buena en el sentido de que hay cosas que hemos impulsado y que llegan a término. Tuvimos una interacción, ya la traía porque un tiempo largo trabajé en el sector ambiental, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 11 años como servidor de carrera, en mucho contacto con organizaciones de la sociedad civil muy comprometidas con la conservación del medio ambiente y con un tema, por ejemplo, que lacera mucho, que causa grandes daños, que es la minería, como se hace en México y en casi todos los países. Es muy difícil hacer minería sin grandes impactos ambientales, ¿no? Presentamos esta serie de iniciativas, generamos agenda pública, nos acercamos a la Secretaría de Economía después y llegó la iniciativa del Ejecutivo Federal que nos permitió hacer un cambio profundo a la ley minera. Hubo un avance significativo, revertimos casi en su totalidad la reforma de Salinas y de Fox, que eran las que habían permitido que se entregaran los recursos mineros a compañías nacionales y extranjeras, muchas extranjeras, pero también nacionales, ¿no? Por ejemplo, la última iniciativa que metimos, que tiene que ver sobre la gestión comunitaria del agua. Hay una obligación, es un derecho humano garantizado en el Cuarto Constitucional para todos los mexicanos y mexicanas al derecho al agua potable y su saneamiento. Le toca garantizar ese derecho al orden de gobierno tal vez el más débil, que es el municipal. Y durante el neoliberalismo se garantizó muchas veces concesionando el servicio a empresas privadas, algunas de ellas extranjeras, con asociaciones público-privadas. Se volvió un negocio, hasta el agua, el surtimiento del agua a los hogares se volvió un negocio. Y otros no, hacían sus organismos descentralizados, ZAPAM, SMAPA, como se llamara, que se encargaba del agua potable y del alcantarillado, y era un organismo paramunicipal, desconcentrado, pero parte del municipio. Pero esos organismos atienden solo las manchas urbanas. Las comunidades, en el mejor de los casos, tenían unos pequeños sistemas de agua potable o grandes sistemas que se supone que atendían a muchas comunidades, pero con muy poco o nulo seguimiento. Una tercera parte de las comunidades, al iniciar esta administración,
en el 18, 20 que se hizo un diagnóstico, realmente tenían sistemas funcionando. Y buena parte de ellos es porque hay alrededor de 1.500 organismos comunitarios que por propia voluntad se dieron a la tarea de aprender a utilizar las bombas, a reparar las tuberías, asegurarse de que hubiera agua en sus casas, si no potable, por lo menos entubada, ¿no? En Berriozábal, el municipio del que fui presidente municipal, junto con otra asociación civil que se llama Cántaro Azul, y después de conocer una experiencia en Ecuador, en los Andes ecuatorianos, sobre un sistema de gestión comunitaria del agua, impulsamos la creación de lo que yo digo que es la antítesis de una asociación público-privada, que es una asociación público-comunitaria. Hicimos un organismo paramunicipal donde con las aportaciones federales del gobierno federal, valga la redundancia, el dinero que va al agua potable, en lugar de que se quede en el municipio, solo en la mancha urbana, una parte se destina a las comunidades, que tiene una junta de gobierno conformada por representantes comunitarios y que permite que se capaciten, que aprendan a clorar su agua para tener agua potable, desinfectada, que puedan tener insumos para mantener sus sistemas funcionando, que si lo consideran y es necesario establezcan sus propias cuotas de recuperación para pagar 1, 2, 3 personas que mantengan esto funcionando. Ya está pasando. ¿Qué buscamos con esta iniciativa? Que se reconozca eso, que se fortalezca y se propicie desde el órgano de gobierno que corresponde, que es el municipio.